más enemigos, sino porque decidió eliminar a su propio país. Se llamaba Salotsar, o mejor conocido como Pol Pot. Gobernó Camboya durante 4 años, y durante ese periodo pasó algo tan horrible que incluso Mao Zedong y Kim Il-sung le pidieron que se calmase. Es que qué tan maricón tenés que ser para que te digan los dictadores culiados más del hoyo, te digan así como, oye, oye, tranquilo viejo. Cuando China y Corea del Norte te dicen que te estás pasando es que algo va muy mal. Pero, ¿qué hizo Pol exactamente? Pues antes de convertirse en Pol Pot, Salotsar no parecía peligroso. Nació en una pequeña aldea. La mayoría de weones cuando antes de ser lo que se convierten no se no se ven como peligrosos. Sí. De Camboya. Era el menor de 7 hijos de una familia acomodada. De niño fue educado por monjes budistas, de los que aprendió disciplina, silencio y austeridad. Aprendió a obedecer reglas rígidas y a aceptar que alguien decida por ti. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, los monjes le dijeron a su familia algo demoledor. Intelectualmente el chico no daba para mucho. No era O le dijeron weón. brillante, no destacaba y no podía seguir estudiando allí. Pero su familia tenía conexiones con la... ¿Crees que el poder corrompe o solo aumenta tus cualidades? Yo creo que me gusta el pene. No, mira, yo creo que el poder sí corrompe. El poder sí corrompe. Pero si ya tenía alguna especie de trastorno, es peor todavía. Porque hay weones que obvio que tienen que planear la weá y se hacen ver como de una manera y después son de otra forma así muy diferentes. realeza camboyana, y eso le permitió algo extraordinario: seguir estudiando cuando la mayoría no podía. En 1949 consiguió una beca para estudiar en Francia, en una de las universidades más prestigiosas de Europa, la Sorbona. Era su oportunidad, y la desaprovechó. Su falta de interés hizo que le acabaran retirando la beca, pero en París encontró algo mejor que el éxito académico: una ideología que explicaba su fracaso y le señalaba a quién culpar: el comunismo. Se quedó alucinado con los escritos de Mao y Stalin sobre cómo hacer una revolución. Se juntaba con jóvenes comunistas camboyanos y terminó fundando el Grupo Estudiantil de París. Ese grupo no era una asociación más. Años después serían el núcleo del régimen más brutal del país. Es que sí, weón, la música conche tu madre que eligió, weón, como que. Bueno, por lo menos hace que no suene de tan de la perra, weón. Paul regresó de Francia y no volvió con un título, pero por lo menos había aprendido francés y se había convertido en comunista radical, enemigo de... Como si hicieran un documental así de Hitler y pusieran, no sé, weón, canciones de Anuel, así como que, weón, la weá no. La weá claramente no pega, así. La weá claramente no pega, weón. la monarquía, la misma monarquía que le había permitido estudiar en Francia. Una vez en Camboya se casó con... Solo se veía el canal de los chiquillos, nada más. No es liqueo. No es liqueo, weón. Opera, weón. Liqueo sería que liqueara el chat donde mandan estupideces, weón. No han mandado nada así, weón. Oh, van a sacar una de. Está bonita. Me encantan estas figuras culiadas. No es que están sacando los de Good Smile, weón. Está muy bonita, weón. Está muy bonita, weón. Weón, está hermosa, weón. Está hermosa, hermosa la figura, weón. Eso que esta weón también chiquitita. T-I-M Opera, weón. con Kieponari, la primera mujer Ese juego no es medio. No, o sea, hay mina de decirle ya real, no te sorprendería, juégalo. camboyana en tener un título universitario. Vamos, una pareja de intelectuales. Paul empezó a trabajar como profesor de francés. Y ahora este de bloque es que también andan sacando buenas figuras. A ver. Ah, sí, lo habíamos visto la otra vez. Sí, lo habíamos visto otra vez. Estaba bien bonita esta figura culiada, weón. Va a estar tan barata, weón. 40 lucas, sí. Desde fuera parecía un profesor más, pero el país se desestabilizaba y Paul esperaba su ¿Y por qué no momento. recibe plata del El merch rey ese de weón? Camboya intentaba liderar el proceso de independencia,
para evitar así que los comunistas se hicieran con el poder. Y en 1962 ocurrió algo decisivo. El líder del Partido Comunista, Tu Samud, fue asesinado de manera misteriosa. Oficialmente nadie sabe quién fue, pero se cree que era parte del plan de Pol, para hacerse así con el poder del partido. Un año más tarde lo consiguió y huyó junto a sus aliados a la selva. Y en la selva, lejos del Estado y lejos de testigos, empezó a construir algo que Camboya nunca olvidaría. Llegó 1964. Estalló la guerra de Vietnam y el rey declaró a Camboya como neutral en el conflicto. Según él, era cosa de los vietnamitas reunificar su país, y esta postura le puso en contra de los intereses de Estados Unidos, porque la neutralidad en una guerra así no existe. Las selvas camboyanas se llenaban de guerrilleros vietnamitas. Lo peor por culpa de buenas así con el autoritarismo creen que el comunismo es lo peor, cuando es de todo menos eso. Sí, pues, pero es que justo han estado las malas cuevas culeadas, pues, weón. Y Estados Unidos lo sabía. Mientras Camboya se desestabilizaba, Pol hacía justo lo contrario, organizarse. Creó su primera guerrilla y se hizo aliado del Vietcong. Este le pidió que retrasase su revolución hasta que se fuera a Estados Unidos. Así que en 1965 Pol decidió irse de viaje, y nada menos que a China, donde estaba su gran referente, Mao Zedong. Allí fue muy bien recibido. Es que mira el referente culiao también que tenía, weón. Y vio algo que le marcó para siempre. La revolución cultural. Una revolución que no reformaba, limpiaba. Cambió el nombre del partido, pero el nombre que importó no fue el oficial, fue el que le dio la gente. Un año más tarde volvió a la selva y vivió con una tribu aislada, sin dinero, sin propiedades. Para Pol aquello no era pobreza, era pureza. Se convenció de que ese era el verdadero ideal del comunismo. Y esto será vital más tarde para entender su régimen. ¿Kiwa trató de hacerle un downgrade a toda su sociedad? En 1969, Estados Unidos estaba harto del Vietcong y sin declarar la guerra a Camboya empezó con los bombardeos. El objetivo era claro, destruir todos los refugios de los vietnamitas. Aviones B-52 lanzaron más de 500.000 de toneladas de bombas, todo sobre zonas rurales del país, 3 veces y media más de lo que lanzaron a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Aldeas enteras desaparecieron del mapa, campesinos morían sin saber siquiera por qué. El campo, ese lugar que muchos veían como un refugio, se convirtió en un infierno. We saw on the news saying that the Americans started to bomb villages along the Cambodian-Vietnamese border. And then, from then on, we could hear the B-52 bombing along the border. En total hubo más de 500.000 de fallecidos, y cuanto más caía el país, más crecía Pol. Un año más tarde, el rey de Camboya se fue de gira internacional, y un general del ejército llamado Lon Nol aprovechó y dio un golpe de estado. Pero, ¿cómo crees que lo consiguió? Pues con la ayuda de Estados Unidos. Al país le venía de lujo, porque si conseguía Camboya como aliado, alineando sus intereses, la guerra estaba ganada. Esto fue la oportunidad perfecta para Pol, ya que con el rey fuera, los bombardeos y un enemigo visible como Lon Nol reforzaba la idea de que los Khmeres rojos podían liberar al país. Fueron surgiendo brotes revolucionarios en varias provincias, y los Khmeres rojos al año siguiente ya controlaban toda la región norte. Y aquí empezó lo que le faltaba ya a Camboya, una guerra civil. Por un lado el gobierno de Lon Nol, con el apoyo de Estados Unidos, y por otro los Khmeres, liderados por Pol, con apoyo de China y Vietnam del Norte. Fue una guerra brutal. Camboya siguió siendo bombardeada por Estados Unidos. Había reclutamiento forzoso para el ejército, y el campo quedó totalmente destruido. Pol y su movimiento se escondían en la selva, lejos del control del Estado. Allí reclutaban, crecían, no prometían lujos, prometían orden, expulsar al enemigo y devolver el poder al pueblo. Y cuando un país está roto, esas promesas pesan más que cualquier cosa. Camboya ya no era un país estable, era un terreno fértil para el fanatismo, y Pol lo sabía, sabía que el país estaba listo. Para 1975 ya no había forma de detenerlos. Los Khmeres rojos entraron en Phnom Penh. La ciudad no era solo la capital, era el último refugio de millones de personas, gente que huía del campo,
de los bombardeos y la lucha entre guerrillas. Y el 17 de abril cayó. Lon Nol huyó en helicóptero mientras lloraba sin control. Se fue a Hawái y no se le volvió a ver el pelo. Y por otro lado, los ciudadanos estaban muy contentos. Pensaban que la guerra había terminado, que por fin podrían volver a vivir, que lo peor había pasado. After the Khmer Rouge took over the country was very happy. We happily welcomed the Khmer Rouge because we thought, thanks God, at long last the civil war finished. Pero lo que ellos no sabían es que no estaban en los planes de Pol. Este era un hombre muy peculiar y no los veía como ciudadanos, los veía como un problema. Y sin esperar mucho los obligó a movilizarse al campo. Aquí es cuando realmente nuestro protagonista empezó a llamarse Pol Pot. Denominó a 1975 como el año cero, donde empezaría la purificación del país. Decía que Camboya estaba consumida por el capitalismo, que la cultura occidental y cualquier influencia extranjera debía ser erradicada. Cerró todas las embajadas, menos la de China y Corea del Norte. Aisló completamente el país. Imagina ser un camboyano en ese momento. Ay, que hay palo hoyo, pues, weón. Primero te quitan como las weas que ya tenía ahí, weón. Es que puta, encima el weón era re tarado también, pues, weón, si se lo dijeron de chico. Ha sobrevivido a bombardeos, a guerrillas. Llegas a la capital creyendo que todo va a terminar, y entonces llega la orden. Crees que ya no puede pasar nada peor, aunque en realidad sí podía, y lo veremos en un momento. Mientras millones de personas se movilizaban al campo para cumplir con el ideal comunista, Pol fue realizando una pequeña serie de cambios. Abolió el dinero, los bancos y los mercados. Todo se repartía según lo que el Estado decidía. Eliminó la propiedad privada. Las familias dejaron de decidir sobre su propia vida. Abolió la religión. El budismo, que era central en Camboya, fue Pero el weón se pidió todo, weón. Hola, Certi. prácticamente erradicado, acabando justo con lo que él se había criado. Destruyó la educación, libros prohibidos y los profesores perseguidos. Terminó con las emisiones de televisión, cerró los hospitales. Nada era sagrado. Y más tarde, ya con la mayoría de personas convertidas en Sí, weón, el weón literal reinició mundo, no estaba ni ahí. Literalmente no estuvo ni ahí, weón. Culeado de mierda. cultivadores, impulsó el trabajo forzado extremo. Jornadas de 12, 14, 16 horas, día tras día. They told us that wearing shoe is not a good citizen. Wearing shoe is imperialist, is capitalism. El Estado no solo quería tu trabajo, quería romper tus vínculos. Las relaciones eran vistas como debilidades burguesas. Pasabas de ser una persona a una categoría. En tan solo 4 años fallecieron 1 de cada 4 personas. El régimen dividió a la gente. Por un lado el pueblo viejo, los campesinos, que son las personas útiles, y por otro lado el pueblo nuevo, los urbanos, que estos son sospechosos. Si llevabas gafas, si tenías un reloj o si hablabas otro idioma, estabas sentenciado. Cualquier indicio de ser inteligente era visto como sospechoso. Only if you have a white mark from wearing ¿Por qué? a wristwatch, they thought you were rich before. You could get killed from that. Or from just wearing reading glasses. You are intellectual, that is why you wear glasses. El nuevo Estado tenía 2 objetivos: el trabajo productivo en el campo y combatir al enemigo vietnamita. No sé si fue un Camboya o país que viene una foto. Que viene una foto de un monje que se inmoló. La recuerdo que se fue deportada del homónimo de Rey Chain que dice. Ah, no cacho ahí. Sí, Ni idea. ahora Vietnam era el enemigo, pero de esto hablaremos más tarde. La productividad, por otro lado, era esencial. Incluso separaban a los niños de sus madres para que el trabajo no se detuviese. A pesar de todo, la verdadera identidad de Pol siempre se mantuvo en secreto. La gente no sabía en realidad quién era Pol Pot, ni lo asociaban a Salot Sar. Era un poder sin rostro. Estaba tan obsesionado con proteger el partido que creó un centro de detención llamado S-21. Pero S-21 no era una prisión, era una fábrica de enemigos. Allí se interrogaba y se hacía desaparecer a todo el que entraba. Obligaban a la gente a decir cosas que no habían hecho, solo para justificar lo que les hacían allí dentro. En tan solo 4 años, Camboya dejó de ser un país y se convirtió en un experimento. Después Qué brígido, weón.
Después de destruir todo lo que había, Paul necesitaba un enemigo externo. En 1976 ordenó preparar al país para la guerra, no para una defensa, sino para una guerra permanente. Desde ¿Qué? marzo del año siguiente, los Khmeres Pero no tenían nada, ¿cómo que iban a hacer, weón? realizaron continuos ataques tanto al ejército como a la población vietnamita, todo bajo una sola premisa. Había una parte de Vietnam del Sur que había sido camboyana antiguamente, y para Paul recuperar Oh, y se pegaron un Israel. ese territorio era un deber histórico. Decía que cada camboyano debía acabar con Chao, 30 bravo. vietnamitas, con tal de alcanzar esa liberación. Paul estaba convencido de que Vietnam no respondería, confiaba en su relación con China y subestimó a su enemigo. Mientras tanto, Vietnam seguía llamándolo hermano, incluso mientras lo atacaban. Y debido a esto, en 1978, Paul se volvió completamente paranoico. Lanzó una campaña para descubrir a lo que él llamaba el enemigo oculto. Su lema era: una mano para la producción y otra para combatir al enemigo. Ah, Para Paul, la forma en la que Vietnam lo atacaba era de manera silenciosa, infiltrándose entre las filas de los Khmeres. oh, el culiao estaba todo psycho, weón. Y este hizo que buscara siempre al enemigo oculto dentro del partido. Cuanto más atacaba a Vietnam, más se debilitaba por dentro. Y lo que no sabía era que entre los ataques y las persecuciones estaba firmando el fin de su régimen. Ese mismo año hubo una ola de deserciones. Vietnam empezó a ver a Camboya con otros ojos y preparó una invasión junto a los propios camboyanos. Navidad de 1978. 100.000 soldados y 20.000 guerrilleros khmeres llegaron al país y en solo 12 días la capital fue tomada. Paul creyó que China lo salvaría, pero ya era demasiado tarde. Ya la Tuvo que troleó. huir de nuevo a la selva y su imagen quedó manchada para siempre. Los testimonios salieron a la luz. Incluso quienes habían estado a su lado empezaron a darle la espalda. El régimen alcohol. del temible Pol Pot había terminado, pero aún quedaba algo por resolver. Camboya pasó casi 20 años intentando recuperarse. 20 años, weón. En 1991 se estableció un gobierno supervisado por la ONU, y los últimos aliados de Paul le arrestaron, le sometieron a juicio y sentenciaron a prisión hasta la muerte. Fue expulsado del grupo que él mismo creó, pero para aquel entonces Paul ya estaba enfermo, y durante su juicio concedió una entrevista, donde aseguraba que los fallecidos se debieron a la falta de experiencia en el gobierno, a la mala actuación en concreto de algunas personas y que, por cierto, él no era un hombre violento. Nunca pidió perdón, nunca asumió su Mentiroso culiao. responsabilidad, pero aún así los Khmeres rojos desaparecieron y a sus 85 años murió en la selva, según los informes Ya oficiales, murió entero viejo, weón. debido a un ataque cardíaco, aunque otras versiones apuntan a que fue envenenado por sus propios compañeros. Aún así, murió convencido de que no había hecho nada malo. Para él no fue una dictadura, No hizo nada malo, dejó el país culiao congelado durante como 10 años, weón. fue un error de gestión, y eso es lo verdaderamente aterrador, porque el mayor mal del mundo no lo cometen los malvados, sino quienes creen estar haciéndolo bien. Qué puto sí, weón. 20 años. 20 años, weón. Así el culiao dice, no, fue un error de gestión. Claramente. Claramente.